Y de temas de salud pasamos ahora a temas ambientales. Una forma de cuidar nuestro entorno es reutilizar el plástico. Mediante este procedimiento usted puede hacerlo. Su ropa, tenis o esa botella recién comprada en la tienda de la esquina podrían estar pasando por su segunda vida. Y es que en la actualidad, gran parte de los productos que consumimos fueron anteriormente una botella de PET. Sí, esa de agua o refresco que descansa sobre la mesa. Pero ¿cómo se da esa transformación? El proceso inicia desde que en casa, como bien sabemos, vaciamos los líquidos de los envases y los aplastamos para tirarlos a la basura, de donde son separados para llegar a plantas de acopio para ser segregados y compactados en pacas de media tonelada. Nosotros lo que hacemos es de que nos llegan las bolsas con diferente material, el verde, el cristal, el HDP, entonces todo ese material con el cristal no debe de ir. Y nada de líquidos, entonces por eso se hace la separación. Luego de ahí lo aventamos o en barcinas o a la banda. Ya de la banda lo empaca, lo comprime y ya salen las pacas. Y a todo esto, en casa, ¿cómo podemos distinguir el material? La respuesta más fácil es por su grosor. Se le llama HDP a lo que es todo lo de jabones y cloros y todo eso, cremas. El producto es más, ¿cómo se llama? Más duro. Y el PET, pues es todo lo de que viene siendo agua y refresco. Posteriormente, las pacas son transportadas a plantas de reciclado, donde son transformados en resina reciclada, grado alimenticio, pasando por un proceso de purificación para regresar y ser convertidos en hilos, empaques o botellas nuevas. Se trata de un proceso altamente benéfico para la ecología del país. Y es que en México, tan solo durante 2015, se recuperaron 364,000 toneladas de este material, lo que representa el 50.4% del consumo aparente nacional, cifras que colocan a México como líder en América Latina en acopio y reciclaje de PET, de acuerdo con estadísticas de ECOCE. Andrés Brito en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias. Y precisamente sobre este tema, la ONU lanzó una campaña mundial para eliminar en el año 2022 las principales fuentes de basura en los océanos. Bajo el lema Mares limpios, cambia la marea del plástico, este organismo mundial pidió a los gobiernos que trabajen para reducir el uso de este material y llamó a los consumidores a abandonar el hábito de usar y tirar productos de plástico. Y es que cerca del 90% de toda la basura que flota en los mares es de este tipo. Cada año se lanzan más de 8 millones de toneladas. Fíjese usted, es el equivalente a verter un camión de basura lleno cada minuto. A este ritmo, en el 2050, los océanos contendrán más plásticos que peces y aproximadamente el 99% de las aves marinas lo habrá ingerido. La ONU indicó que en estos daños los ecosistemas marinos ascienden al menos a $8,000 millones.